Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, gracias, Señor, por el día que nos has brindado. Gracias, Señor, por todas las dificultades, por todas las pruebas por las que nos permites pasar, Señor, porque sabemos que es para nuestro crecimiento espiritual. En ti confiamos, Señor, de ti dependemos y sabemos que tú eres el que tienes todo en control. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy y te pedimos que también que la lectura sea clara, Señor, y que nos muestres el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí, estamos al corriente, ya no hay fallas, un poco más temprano de lo normal. Esperemos que se me quite la flojera y que podamos hacerlo a estas horas. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? En realidad como les decía el comentario del día de ayer, es que los libros de crónicas y los libros de reyes van de muy de la mano, muy paralelamente. La gran diferencia es que en el libro de crónicas solamente se trata el reino de Judá, el reino que dejó David, y que además se ve desde un punto de vista espiritual, no desde el punto de vista político del que se ve en Reyes, ¿no? Con todas sus intrigas y todo lo que platicábamos ayer, sino aquí es más bien todo puramente sacerdotal y espiritual, cómo se fue desarrollando este reino también hasta su caída. Ayer leímos el capítulo 8. En el capítulo 8 vimos el esplendor del reino de Salomón, ¿no? Vimos cuánto oro, plata, hierro, bronce, madera había en el reino de Salomón. Era incontable lo que había dejado David, lo que había juntado Salomón, lo que habían dado los príncipes de cada tribu, en fin, era increíble. En el capítulo 9 volvemos a leer un poco más acerca de la visita de la reina de Sabá al reinado de Salomón, ¿no? Y lo mismo que leímos en Reyes, quedó impresionada con la sabiduría que tenía Salomón. Pero también en ese capítulo leímos la muerte de Salomón. Si nos damos cuenta aquí en el libro de Crónicas, en este capítulo, cuando se narra la muerte de Salomón, no hace mención de todas las mujeres que tuvo, ni que se fue tras otros dioses, ni que permitió la adoración. Empezaron a haber muchos ídolos. Eso no lo trata este libro porque, les vuelvo a decir, se ve desde un punto de vista más espiritual. De hecho, vemos aquí también en el capítulo 10 del libro segundo de Crónicas que leímos ayer, vemos la división del reino y se acuerdan, aunque aquí vuelve a hacer mención de que Roboam, el hijo de Salomón, le hizo más caso a los juniors con los que se juntaba que a los ancianos que tenían años, inclusive algunos sirviendo a David y otros sirviendo a Salomón, que le dieron un buen consejo, él no lo hizo, aunque la palabra de Dios señala que fue para que se cumpliera la profecía que le había dado a Ahías el profeta, ¿no? De que el reino se iba a dividir en dos partes. Y ya en el capítulo 11 vimos el reinado de Roboam, todo lo que hizo. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 11 vemos que se narran más cosas que hizo que las que leemos en Reyes. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 12 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: Sisac invade Judá. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra el Señor. En el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho el Señor, ustedes me han dejado y yo también los he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Y cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban. Después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él,
para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió el Señor de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. Capítulo 13 del libro segundo de Crónicas, escrito está. Reinado de Abías. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Óiganme, Jeroboam y todo Israel, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora ustedes tratan de resistir al reino del Señor en mano de los hijos de David, porque son muchos y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y a los levitas, y los han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera que venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a ustedes, mas en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante del Señor son los hijos de Aarón, y de los que están en la obra son levitas, los cuales queman para el Señor los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios. Mas ustedes le han dejado. He aquí, Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra ustedes, oh hijos de Israel. No peleen contra el Señor el Dios de sus padres, para que no prosperen. Porque Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en el Señor, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Ido profeta. Capítulo 14 del libro segundo de Crónicas, escrito está. Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscara al Señor el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque el Señor le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras,
ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa al Señor su Dios y dijo: Oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y el Señor deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante del Señor y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Capítulo 15 del libro segundo de Crónicas. Escrito está: Reformas religiosas de Asa. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes si ustedes estuvieran con él, y si le buscan será hallado de ustedes, mas si le dejan, él también los dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley, pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara al Señor de Israel muriera. Grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron al Señor con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y el Señor les dio paz en todas partes. Y aun Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario correspondiente. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, pero antes, ayer leímos completito el capítulo 13 para ponernos al corriente. El capítulo 13 también trae casi todo el contenido, son palabras de Jesús. Nada más aquí hay que notar algo. En el capítulo 13, Jesús le está hablando a los judíos. Aunque es de aplicación personal cada una de las palabras que dice Jesucristo ahí, en ese momento se lo dirigió al pueblo judío. Ayer les decía que estaba escuchando a una mujer que se cree pastora y tergiversó totalmente la palabra del Señor en Romanos cuando utilizó un versículo en Romanos para pedir un diezmo, para pedir el diezmo, ¿no? Eso fue una herejía,
fue una aberración el tergiversar la palabra para pedir dinero. Ya ojalá tenga tiempo de arrepentirse y pedirle perdón a Dios por lo que hizo, ¿no? Eso no se hace, tergiversar versículos de la palabra de Dios. Entonces, aquí también el capítulo 13 no debemos de tergiversarlo. ¿Por qué? Porque aunque les digo que es de aplicación personal, este capítulo está dirigido totalmente a judíos. ¿Por qué? Vámonos al ejemplo en los versículos 6 y 9. Vemos que el Señor Jesús menciona la parábola de la higuera estéril. Ajá. En esa parábola de la higuera estéril, eh, prácticamente tendríamos que no comprender muy bien la palabra para ver a quién se está refiriendo. De hecho, ahí es muy claro que la higuera es Israel. Ajá. Dios es el Señor del lugar y Jesucristo es el viñador, el que está recogiendo el fruto de la higuera. Este, Vemos que Israel tuvo el honor, tuvo, no sé, la honra de haber sido elegido por Dios como su pueblo, como su pueblo escogido. Ajá. Pero vemos que inclusive desde que fue elegido, Israel siempre ha ido en picada. Siempre, siempre, siempre. No cambiaba. No cambia. Ajá. Por eso, una vez más, hartó a Dios. Ajá. Quien le dijo al viñador, el Señor Jesús, que cortara la higuera porque no daba fruto. Ajá. Era una higuera que tenía 3 años, dice ahí la palabra, y que en esos 3 años jamás había dado fruto. Como no dio fruto, Dios le ordenó al viñador, bueno, el Señor le ordenó al viñador que la cortara. En este caso es Dios, el dueño del campo, el dueño de la viña, el dueño de la higuera, quien le está diciendo al Señor Jesús, córtala. Ya tenían harto a Dios otra vez por su desobediencia y su tergiversación a la palabra que les había dado. Sin embargo, así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, que una y otra vez se quejaban del Señor, en esta ocasión es el Señor Jesús el que intercede por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque le dice a Dios, le dice, espérame, lleva 3 años. Si ya aguantaste 3 años, dale un año más para que dé fruto. Ajá. Si no da fruto, entonces sí la vamos a tener que cortar. Era el Señor Jesús el que estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Tan es así que Dios accedió. Obviamente los 3 años a que hace referencia la palabra son los 3 años del ministerio que estuvo Jesús aquí en la tierra. Nuestro Jesús Dios estuvo aquí en la tierra durante esos 3 años. Pero vimos que no dio fruto. Bueno, no, sí dio fruto, porque por eso no fue distraída, porque vimos que sí hubo muchos judíos que se convirtieron al verdadero Dios, que se convirtieron al Mesías que había llegado a rescatarlos. Ajá. Sin embargo, el remanente que quedó del pueblo judío de esa higuera, para eso es la tribulación. A veces me sorprende cómo hay tantos falsos pastores y falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios, porque ningún cristiano, un hijo verdadero de Dios, ningún creyente en Cristo, ningún salvo verdadero va a pasar por la tribulación. Apocalipsis es muy claro en ese sentido, Tesalonicenses es muy claro en ese sentido. Ajá, ninguno de nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Dios vamos a pasar por la tribulación. Ajá, sin embargo, la tribulación dice la palabra que es para disciplina del pueblo de Israel. Ahí va a ser disciplinado. Ojo, hay que tener en cuenta que es muy diferente el pueblo de Dios a la iglesia de Dios. Ajá, por eso el pueblo de Dios tiene que pasar por la disciplina de la tribulación. Pero eso lo vamos a leer cuando bueno, lo vamos a estudiar cuando leamos Apocalipsis. Sin embargo, como les digo que esta parábola de la higuera estéril sí la tenemos que la tenemos que aplicar en nuestra vida. Ajá, ¿por qué? Porque nuestra vida tiene que dar fruto. Y no me refiero al fruto del Espíritu, no a lo que señala la palabra, al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese viene cuando recibes al Espíritu Santo y tienes que dar ese fruto. El fruto del Espíritu Santo es cuando tú ya estás bien cimentadito en la palabra del Señor. ¿Cuál es el fruto
de haber sido elegido por Dios para salvación. La aceptación de Cristo como Señor y Salvador eh, no solo, ¿cómo se llama? Trae beneficios, trae obligaciones. Ajá. Eh, Obviamente la primer gran obligación que trae es cumplir con la voluntad de Dios. Y es lo que les menciono. Dicen, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque no lees la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene versículos muy claros acerca de cuál es su voluntad. Dar gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Caminen en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Y no me acuerdo de los otros, pero lo dice claramente. Dar gracias por todo es la voluntad de Dios. Nosotros damos gracias por todos, damos gracias cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando comes, cuando llegas, cuando te vas, cuando llegan tus hijos, cuando llega tu esposa, cuando llegas a tu casa, cuando ves a tus amigos. Das verdaderamente gracias por todo, por eso somos guerreros de oración, por eso Pablo nos dice que oremos sin cesar. ¿Por qué? Porque eso es hacer la voluntad de Dios, dar gracias por todo. Ojo, ojo también. El hecho de que tú aceptaste a Jesucristo, si de verdad eres un discípulo de Cristo, si de verdad eres o un alguien que ya no tiene esa duda acerca de su salvación, tienes que dar fruto. Ajá, y tienes que dar fruto, la palabra dice Dios que a 30, 60 o a 100 por 1%. Y no, y ojo, no se confundan con el fruto del Espíritu Santo, eso es un muy diferente. El fruto que tienes que dar son las acciones que tienes que vivir una vida cristiana, tienes que vivir una vida en santidad. Si tú no estás queriendo dar fruto, estás muy cómodo en el sentido de decir, bueno, yo ya recibí a Cristo, me congrego, leo la Biblia, sé que estoy en el camino de santidad, sé que voy a ir al cielo cuando el Señor me llame a rendir cuentas, pero no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces de repente no te sorprendas que el Señor te meta en disciplina. Por eso hay veces que muchos cristianos dicen, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, Señor, ¿por qué esto? Porque no estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, necesitas disciplina. La palabra de Dios dice que el Señor a quien ama disciplina. Y así como va a ser disciplinado Israel en la tribulación, nosotros tenemos que ser disciplinados para empezar a dar ese fruto. Tenemos que ser podados, por dice la palabra, tenemos que ser podados para que, miren, por ejemplo, nosotros que tenemos un negocio relacionado con plantas, árboles, todo eso, cuando vemos que una ramita se seca, se corta, no se corta de raíz. Y hay plantas tan maravillosas que en 2 o 3 días empiezas a ver el retoño. Hay unas que tardan hasta 6 meses en que tú veas cómo empieza a crecer el retoño. Sin embargo, empieza a dar fruto, pero tuvo que ser podada porque lo que tenía ahí ya no le servía. De la misma manera Dios va a agarrar, esto no me sirve, ¡pum!, te lo va a mochar, te va a podar. Sin embargo, te va a dejar ese muñoncito para que de ahí nazca el fruto que tú tienes que dar. Eso es a lo que se refiere cuando tú leas la parábola de la higuera estéril. Tenemos que dar fruto. Si no sabes cómo dar fruto, vete a leer la palabra del Señor más tiempo. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 14 del Evangelio de Lucas, solamente de los versículos 1 al 24, y escrito está: Jesús sana un hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: Cuando fueras convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado:
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y gustará mi cena. Perdón, y porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, también estaremos haciendo un pequeño comentario. Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias porque te has fijado en nosotros para poder ser redimidos, Señor, por tu sacrificio, por tu sangre preciosa que fue derramada en ese madero, para que nosotros podamos estar contigo en la eternidad, Señor, alabándote. Te agradecemos también, Señor, porque estamos comprendiendo que no solamente tenemos derechos, sino que tenemos obligaciones, Señor, que tenemos que cumplir. La primera de ellas, Señor, es que cumplamos tu voluntad. Enséñanos, Señor, muéstranos cómo es agradable a tus ojos lo que hacemos. Y cuando estemos equivocándonos, Señor, redargúyenos para que nos regresemos al buen camino. Permítenos seguir caminando en santidad, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que siempre esté con nosotros, enseñándonos por dónde debemos de ir, caminando derechito, con la mirada puesta en ti. Te agradecemos, Señor, por toda la provisión que nos diste el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.